año. Muy bien, gracias. Cada año, desde que la licenciatura en Ciencia Forense empezó a funcionar. El día de hoy estamos engalanados con la visita del doctor Jorge Enrique Linares. Yo recuerdo perfectamente que la primera vez que se celebró este seminario, en el año 2014, la primera sesión la abrió él. Entonces, me da mucho gusto que esté nuevamente con nosotros, también en la mesa, porque precisamente el seminario se abrió de manera conjunta. Él entonces era director del Programa Universitario de Bioética y es miembro del Comité Académico de la Licenciatura en Ciencia Forense. Entonces, le dio un impulso muy importante a la creación de este seminario. Por eso es que celebro de manera muy particular que él esté esta tarde con nosotros, pues robándole un poco de su tiempo a la administración y control como director de la Facultad de Filosofía y Letras. Entonces, pues muy bienvenido, Enrique, gracias por estar con nosotros. Por supuesto, le doy la bienvenida a nuestros académicos que también nos acompañan en esta mesa, el doctor Alfredo Hidalgo Miranda y la maestra Garbiñez Saruguatari Zavala. Ambos están en el INMEGEN y entre los tres hablarán y discutirán sobre un tema que me parece muy actual, que se ha venido platicando desde hace ya un tiempo y que seguramente seguiremos discutiendo sobre el mismo, que es el destino de la información genética. La preocupación desde el área forense de contar con bancos de datos genéticos es una preocupación muy legítima y muy importante. Cómo configurarla, cómo se obtienen los datos, qué tratamiento se les da, quién tiene acceso a ellas, a esa información, cómo se resguarda la información, cuál es la naturaleza de la información y el tratamiento normativo. Ese es el objetivo de esta mesa y para eso pues tenemos los tres puntos de vista, que es desde la ciencia, desde el ámbito jurídico y desde el ámbito filosófico, desde el ámbito de la bioética. Entonces hemos logrado una mesa muy, muy bonita. Por supuesto agradezco a mis compañeros coorganizadores, por supuesto la bienvenida a la doctora Ángeles Cancino, que fue es coorganizadora para este seminario, también al licenciado Javier Galicia, que está aquí y que ha propiciado que la sede de este seminario sea en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, y pues por supuesto a nuestra amiga Lucía Núñez, que está en el CIEG, y a la doctora María de Jesús Medina, que también está aquí en el Instituto de Investigaciones Jurídicas. La dinámica de esta mesa va a ser que le demos primero el uso de la palabra al doctor Alfredo Hidalgo, seguirá la doctora Garbiñez Saruguatari y cerrará con el punto de vista de la bioética el doctor Jorge Enrique Linares. Pensando en que primero se aborde el tema desde el punto de vista de la ciencia, después del derecho y después de la bioética. Leo rápidamente una semblanza curricular del doctor Alfredo Hidalgo. El doctor Alfredo Hidalgo está en el Laboratorio de Genómica del Cáncer en el Instituto Nacional de Medicina Genómica. Tiene la licenciatura aquí en la UNAM en Biología y el doctorado también aquí en la UNAM en Ciencias Biomédicas. Como investigador, pues ha sido visitante en el Laboratorio de Oncología Molecular en el Instituto de Patología von Virchow en la Universidad de von Humboldt en Alemania. Investigador asociado en el Laboratorio de Oncogenómica en el Centro Médico Nacional, ha sido investigador en Ciencias Médicas en el Instituto Nacional de Medicina Genómica, en el Laboratorio de Genómica del Cáncer, en el Instituto Nacional de Medicina Genómica, fue miembro del Consejo de la Organización Internacional del Genoma Humano y desde el 2012 es miembro del International Scientific Steering Committee en el International Cancer Genome Consortium. Es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias y es investigador nacional nivel 3. Tiene numerosas publicaciones en revistas internacionales indexadas, es altamente citado en la literatura internacional
y pues es una persona muy reconocida, un profesor muy ligado a los trabajos en ciencia forense desde la licenciatura en ciencia forense. Gracias, doctor Alfredo Hidalgo. Pues antes que nada, muchas gracias por la invitación. Como planteé la presentación es más o menos hablar acerca un poco de lo que son las cuestiones básicas de lo que es el genoma y la genómica y de cómo se analiza esta información, para qué la estamos utilizando desde el punto de vista médico, y cerrar con algunos usos de la información genética que realmente en la actualidad están causando problemas serios, tanto de privacidad como legales, en el ámbito jurídico, y que nosotros también tenemos que tomar en consideración estas situaciones, porque finalmente la tecnología va a seguir avanzando, cada vez va a ser más disponible para que cada uno de nosotros nos podamos hacer algún tipo de prueba genética, y pues tenemos que estar conscientes de que tenemos nosotros que también tomar responsabilidad de cómo queremos que se utilicen o no nuestros datos en este contexto. Básicamente, para iniciar por el principio, ¿qué es el genoma? Pues el genoma es toda la información genética contenida en la célula de un organismo. Está constituida por esta molécula que es el DNA, esta doble cadena que es icónica ya en la imaginería popular, y que está compuesta por 4 moléculas básicas que se conocen como adenina, guanina, citosina y timina. Además de que el DNA es la información genética del ser humano, es la molécula que nos une con toda la cadena evolutiva a lo largo de toda la vida del planeta. Todos los organismos comparten el material genético siendo el DNA. Entonces, pues esto también abre otras cuestiones del uso de la información genética, por ejemplo, para identificar especies, para especies en peligro de extinción, una serie de cosas. Y cada uno de los organismos, pues la diferencia básica que hace que nosotros seamos un ser humano y una bacteria, es tanto el contenido de la cantidad de DNA que tiene dentro de su genoma, como la secuencia en la que se ordenan estas 4 letras a lo largo de todo ese genoma, ¿no? Entonces, en estas 4 letras está codificada toda la variedad de la vida que vemos en el planeta, y es lo que nos une con las bacterias primordiales desde el inicio de la vida, ¿no? Nosotros tenemos en nuestro genoma secuencias que podemos identificar con distinto grado de homología, desde las bacterias hasta todos los organismos, hasta llegar a nosotros. En el caso del ser humano, este genoma está en el núcleo de cada una de nuestras células. Pensamos en la actualidad que un cuerpo humano está compuesto por más de 300 billones de células. Cada una de ellas va a tener dentro de su núcleo, que es esta estructura morada que se ve en la diapositiva. Lo que ven arriba es un corte normal de la piel que podemos sacar de cualquiera de nosotros. Y dentro de cada una de esos núcleos celulares se encuentra una copia de nuestro genoma, donde está contenida toda la información para reconstruirnos como individuos. Es lo que nos da nuestra identidad particular, que nos permite reconocernos cuando nos vemos al espejo. Y este genoma, cuando sufre alteraciones, pues también se asocia a las enfermedades. En la diapo de abajo, lo que ven ustedes es un melanoma. Es la misma piel, pero ese DNA ya tuvo mutaciones y adquirió alteraciones que hacen que se comporte la célula de una forma diferente, y puede estos cambios en el DNA provocar enfermedades tan mortales como el cáncer, ¿no? ¿Y por qué sirve analizar el genoma? Bueno, pues tiene muchos factores por qué desde la perspectiva biológica tenemos que analizar este genoma. Una de ellas principalmente es simplemente para conocer cuáles son los rasgos genéticos que se asocian con la variabilidad humana que vemos. Ninguno de nosotros somos iguales. Volteen a su alrededor y vamos a ver personas con color de piel más claro, con el cabello más claro, y toda esta diversidad fenotípica, lo que vemos nosotros, está determinada por un componente genético. Y en realidad todavía no conocemos bien a bien cómo se asocian estas características que vemos nosotros a simple vista con la variabilidad genética normal que determina la altura de un individuo, el color de sus ojos, una serie de cuestiones. Y desde la perspectiva médica, pues en la actualidad sabemos, como vemos de este lado, que en realidad casi el 99% de todas las enfermedades humanas van a tener un componente genético. Algunas mucho mayor, por ejemplo los síndromes hereditarios. Si naces con 3 cromosomas 21, claramente vas a tener síndrome de Down. Pero hay otras enfermedades que son las que mayor impacto tienen en el cuidado de la salud,
por ejemplo, la hipertensión, la diabetes, muchos tipos de cáncer, en donde no es tan fácil echarle la culpa a un solo gen para que aparezca esta enfermedad. Hay una combinación de alteraciones genéticas o de variantes genéticas que en conjunto con el ambiente van a hacer que se presente o no la enfermedad. De ahí la necesidad de conocer a fondo nuestro genoma para tratar de identificar cuál es esa combinación de variantes genéticas que nos puede predisponer o proteger de padecer enfermedades complejas como la diabetes, la obesidad o ciertos tipos de cáncer. Un ejemplo que es de lo que yo más cercano trabajo es el cáncer. En uno de los principales áreas de investigación biomédica que se ha beneficiado del uso del genoma es precisamente en el cáncer. Y se ha generado una revolución porque con el análisis genómico de los tumores se han abierto nuevas posibilidades de clasificación de los distintos tipos de tumores y se ha desarrollado una era de lo que conocemos como medicina de precisión en cáncer, en donde podemos secuenciar el genoma de un paciente, identificar mutaciones muy específicas para las cuales ya hay un fármaco diseñado específicamente para bloquear la acción de esa mutación en particular. Medicamentos dirigidos que van a ser mucho más efectivos para el tratamiento de las enfermedades neoplásicas y van a generar menos efectos adversos porque están diseñados específicamente para pegarle solo a las células que presentan esa alteración genética. Entonces esto abre muchas posibilidades y es uno de los mejores ejemplos de cómo la genómica ha modificado de forma fundamental el entendimiento que tenemos de cómo surge la enfermedad, cómo la podemos clasificar mejor y cómo podemos desarrollar nuevas herramientas de tratamiento en este sentido. Y ahora, ¿cómo analizamos este genoma? Pues el proyecto del genoma humano se finalizó en el 2003, fue uno de los hallazgos más importantes de la biología en el siglo pasado y consistió en secuenciar los 3.200 millones de pares de bases que consta el genoma humano. Después de eso fue un esfuerzo que tomó 13 años, costó $6 billones y estuvieron involucrados 13 países distintos. Una vez que se tuvo ese mapa del genoma humano, se empezaron a desarrollar herramientas como las que ustedes ven aquí. Este es un cartuchito cristal que básicamente el cuadro azul es un cuadrito de cristal en donde están impresas diversas secuencias de DNA que me permiten analizar variables genéticas que todos tenemos, hasta 2 millones de variantes genéticas, de una forma relativamente barata y de una forma muy eficiente. Entonces, gracias al desarrollo de estas tecnologías como los microarreglos, se abre realmente la posibilidad de analizar una gran cantidad de individuos con una gran cantidad de marcadores genéticos, más de 2 millones en cada experimento. Y esto ha abierto una serie de posibilidades muy relevantes en el sentido de identificar variantes genéticas asociadas a enfermedades o de entender mejor cuáles rasgos genéticos se asocian, por ejemplo, con tener un componente ancestral más europeo, más africano o más amerindio. Y no hubiera sido posible llevar a cabo esto sin el desarrollo de estas herramientas. Por otro lado, en la actualidad, la forma más común en que se obtienen los datos genómicos es a través de la secuenciación directa del genoma. Esto no hubiera sido posible hace 10 años, es posible gracias al desarrollo de estas máquinas que ven aquí, en donde realmente se pueden secuenciar una gran cantidad de genomas en un tiempo relativamente corto. Esta máquina que ven aquí puede generar 48 genomas completos en 44 horas y esto hace que realmente estos los tienen, por ejemplo, en los centros de secuenciación masivas en China, en Estados Unidos, y se han generado una gran cantidad de datos genómicos, tanto asociados a la parte biomédica como de otras cuestiones de análisis, por ejemplo, de poblaciones humanas. Y esto ha implicado también una reducción en el costo de cómo generas los datos. En la gráfica que ven aquí al extremo, ven cuánto costó secuenciar el genoma humano en el 2003. Ya les dije, es más o menos $100,000 millones y 13 años de trabajo. Y cómo a lo largo del tiempo, en la actualidad, obtener esa misma información de un genoma completo la podemos obtener en 44 horas por un costo menor de $1,000. Entonces, en realidad, esta es una de las tendencias tecnológicas que más se ha abaratado en toda la historia de la tecnología humana, la secuenciación de los ácidos nucleicos, y eso hace posible que hagamos preguntas tan interesantes como poder comparar la secuencia completa de un tumor contra el DNA normal de una paciente y de esta forma identificar todas las mutaciones que contiene ese tumor. Y evidentemente, pues esto hace que cada vez más, siendo la tecnología más barata, pues esté al acceso de una mayor cantidad de gente.
Esto hace que pues, nos estemos llenando realmente con una inundación de datos genómicos, ¿no? En la actualidad estos datos pues, los tenemos que manejar en distintas supercomputadoras, ya son petabytes de información las que se han generado con secuenciación de DNA. Simplemente como ejemplo, el Instituto Sanger en Inglaterra, si pusieran ustedes todos los genomas que han secuenciado, llegaría 7 veces de aquí a la estación espacial, de ida y de vuelta, si las pusieras en una secuencia lineal, ¿no? Y, por ejemplo, el Instituto Broad en Harvard y MIT, en abril 15 del año pasado, celebró la secuenciación de su genoma completo número 100,000. Entonces, esto habla de que en realidad tenemos ya una cantidad brutal de información genética y muchas de ellas están disponibles públicamente a través de bases de datos que tienen que estar protegidas precisamente por todo lo que discutimos de cuestiones de privacidad y de acceso. E incluso ya varias naciones están haciendo esfuerzos por llevar a cabo este tipo de análisis para mejorar la salud de su población desde una perspectiva más amplia. El ejemplo más claro es el Biobanco del Reino Unido, que está planteando secuenciar el genoma completo de 500,000 individuos y asociar todos estos datos con variables clínicas, con un expediente clínico electrónico para ver de qué te enfermaste, qué medicamento estás tomando, cómo ha respondido ese medicamento o no, y de esta forma combinar con distintos algoritmos matemáticos estas variables genéticas con la información que estás derivando de la salud. Entonces, esto habla de que esto no se va a detener y que cada vez va a ser más común que en alguna parte de nuestro cuidado médico vamos a pasar por algún tipo de ensayo genético. Y aquí entramos a la cuestión de cómo manejamos estos datos, sobre todo desde el ámbito de la investigación biomédica. En este caso, cuando manejamos los datos desde la perspectiva de la investigación biomédica, tenemos un marco de referencia que no es perfecto, pero es bastante sustentado y está bastante adecuado. A veces incluso puede llegar a ser restrictivo, pero esto se hace para proteger la identidad de los participantes. Tú tienes que poner en la balanza hasta dónde puedo enterarme de tus datos genéticos y hasta dónde puedo aprovechar yo esos datos para hacer mi investigación en beneficio del entendimiento y del avance de la ciencia, ¿no? Entonces, uno de los esquemas mejor establecidos es el del Instituto Nacional del Genoma Humano en Estados Unidos, que tiene todo un segmento jurídico, legal y ético para desarrollar esta plataforma de cómo vamos a depositar los datos genómicos en bases de datos protegidas y cómo otros investigadores externos al proyecto pueden acceder a las mismas. Esto llegó a ser tan restrictivo porque por ahí en el 2008 unos investigadores publicaron un artículo en donde, utilizando datos genómicos de un ensayo clínico que no tenía nombres, era anónimo, existen los datos de que si yo soy una persona que me gusta participar en ensayos clínicos, por lo general he participado en al menos 3 diferentes. Uno de ellos puede ser anónimo, pero el segundo puede tener mi nombre. Entonces, lo que hicieron ellos fue cruzar bases de datos genómicas públicamente disponibles y en base a la comparativa encontraban que yo había participado en esos 2 estudios y me identificaban por nombre y apellido. Entonces, eso evidentemente comprometía seriamente el anonimato de los datos. Entonces, a raíz de esa situación, se hizo un esquema mucho más cerrado para poder acceder a los datos. Y en la actualidad tú tienes que registrar tu institución, te tienes que registrar tú como investigador, tienes que demostrar que eres un investigador que está haciendo las cosas en serio, tienes que responsabilizarte por el uso de estos datos. Yo firmo una responsiva en donde me comprometo a que nadie más va a compartir esos datos más que yo para lo que estoy diciendo y evidentemente pues si no cumples con estas reglas, pues ya no te pueden dar acceso a ningún otro tipo de datos genómicos. En la actualidad esto ya está revisión, ya se hizo un poco más laxo, precisamente porque desde el 2008 hasta ahorita nadie había dado con alguien que se pusiera realmente a investigar cuál era ese anonimato de las personas que estaban en los datos genómicos, y en la actualidad ya se puede acceder a los datos de una forma un poquito más laxa en lo que se refiere al resumen general de los hallazgos de una investigación, no a los datos crudos, pero sí a los datos generales que me permiten a mí utilizarlas para, por ejemplo, si el estudio fue de cáncer, yo utilizarlo en un esquema más grande de investigación en cáncer y de esta forma hacer uso de datos ya existentes en avance de la ciencia. El problema tal vez no es tanto en cómo hacemos uso de datos en el ámbito de la investigación biomédica. El problema se empezó a generar con el crecimiento de lo que llamamos la genómica de consumo.
Estos microarreglos que vimos en las diapos anteriores, pues es un equipo que cualquiera puede comprar y que con un cierto grado de entrenamiento cualquiera puede utilizar. Y son la base de las pruebas genéticas, como una de las más famosas es esta de 23andMe, en donde ustedes en Estados Unidos e incluso aquí en México, por correo les llega su kit que trae un vasito en donde ustedes echan saliva. Esa saliva la devuelven al laboratorio, allá se extrae su DNA y su DNA se va a analizar con estos microarreglos para analizar 2,5 millones de marcadores genéticos. Lo que ellos hacían de inicio era hacer un análisis. Ya ven que decíamos que en nuestro genoma está codificado cuánto tenemos de marcadores europeos, cuánto de amerindios, cuánto de africanos. Entonces esto de la cuestión de ancestría genética se volvió una moda. Y mucha de la gente que empezó a utilizar estos ensayos de consumo era precisamente para hacer un ensayo genealógico, genómico, de cómo estaba yo en relación a mis marcadores ancestrales, ¿no? Había una compañía, incluso esta que es la de African DNA, sobre todo que tuvo mucho impacto en la población afroamericana, que buscaba sus orígenes ancestrales a poblaciones particulares de África. Entonces, para mucha gente sí tiene un componente incluso de identidad propia este tipo de pruebas, pero desafortunadamente pues no está del todo bien regulado qué se puede hacer con estos datos o no. Y de hecho, pues esto se ha vuelto un gran negocio y lo va a seguir siendo. Según los estudios de mercado, el tamaño del mercado de la genética de consumo para 2024 va a ser de más de 2.5 billones de dólares. Entonces esto va a seguir creciendo. Y si ustedes ven cuántas personas en Estados Unidos ya han mandado su DNA a algún tipo de pruebas de esta naturaleza, pues ya van cerca de 25 millones de personas que se han hecho este tipo de pruebas. Y estas compañías tienen esas bases de datos de 25 millones de personas, 2 millones de marcadores genéticos. ¿Qué podríamos hacer con eso? Además de la ancestría, evidentemente. Pues es el problema, que una vez que tenían esta base de datos, pues las compañías empezaron a explotarlas comercialmente. Un ejemplo de los primeros que se dio fue que 23andMe, una vez que tenía esta base de datos de 12 millones de personas, pues se la vendió a distintas farmacéuticas sin el consentimiento de sus clientes. Yo mandaba mi muestra y nunca nadie me dijo que la iban a vender a la farma y nunca nadie me dio $1 por eso. ¿Cómo regulamos eso? En la actualidad, después de este escándalo, pues ya te piden que si cuando tú mandes tu muestra, tú digas si realmente puedes o no, o quieres que se comparta, ¿no? Y pues nada más la vendieron por 300 millones de dólares a GlaxoSmithKline y ya la han vendido a otras 8 compañías farmacéuticas para hacer uso de esta base de datos para fines de análisis poblacional. La otra es, bueno, ¿qué podemos hacer bien con estas bases de datos? Y uno de los ejemplos que se aplica mucho en ciencia forense es este caso de la genealogía y su uso en la investigación criminal. ¿Qué quiere decir esto? Este es un ejemplo muy reciente, sucedió este año, de un asesino serial de Golden State Killer que básicamente era un caso frío. Ya desde hace años no había más datos, tenían una muestra de material genético del asesino, pero habían hecho el códice y no había pegado con nada. Entonces a un policía se le ocurrió decir, bueno, ¿qué pasa si buscamos los marcadores genéticos que hacen las compañías de consumo y lo comparamos con sus bases de datos? Y a través de esta herramienta que se llama GEDmatch, es un set de herramientas en línea públicamente disponibles en donde yo meto mis marcadores genéticos y me dice con todos los demás que ya depositaron ahí sus datos, que son más son como 200, bueno, ahorita como 900,000 individuos, tú comparas tus marcadores genéticos con quien los compartes. Y de hecho el inicio era buscar, por ejemplo, si yo era adoptado, si podía encontrar en esas bases de datos a mis padres biológicos. Y ese era el uso que se le daba a estas bases de datos. Pero en la parte criminal, en el 2009, la Suprema Corte de Estados Unidos aprueba estas bases de datos para hacer esto de genealogía genética forense, para identificar ya sea a los criminales como tal o a sus parientes cercanos. Y de esta forma, este abordaje ha permitido identificar sospechosos de al menos 28 casos fríos de gente que está involucrada en violaciones y asesinatos que no teníamos otra mayor información. Y básicamente como le hicieron fue comparar el DNA del sujeto con la base de datos. En el caso de este asesino, encontraron en la base de datos a 10 o 20 parientes cercanos del individuo en cuestión, fueron cerrando el círculo
ya que se quedaron con 2 sospechosos. Tomaron ropa de que él tiró a la basura de su casa manchada con sangre, hacen el match genético y se comparte al 100% con el DNA de las violaciones que tenían de hace años. Entonces, de esta forma, con esta explotación de estas bases de datos genéticas, se da con estos asesinos y es un uso adecuado de lo que son los datos genéticos. Hay otros actores que también están desarrollando otro tipo de tecnologías. Para Bonanno Labs utiliza un algoritmo similar, pero que con la base de datos de información genética utiliza un algoritmo que, midiendo ciertas variables genéticas asociadas a la forma de la cara, al ancho de la nariz, desarrolla un retrato hablado en base a la genética del individuo, y pues esto puede servir mucho para identificación de los individuos, ¿no? La otra es más para identificación de cuerpos no reconocidos, se llama DNA-DOE, en donde también corren estos ensayos de microarreglos, lo comparan con las bases de datos y de esta forma puedes identificar a los familiares de un cuerpo que no ha sido reconocido y que está ahí en la morgue, ¿no? Ahora, lo malo es que el 18 de mayo de 2009, muy recientemente, este sitio que era el que utilizaba la policía para hacer todos estos proyectos, cambió sus políticas de término de servicio. Entonces, ya de forma automática, tú tienes que decir, si mando mis datos, yo quiero que la policía pueda acceder a los mismos para hacer esta investigación. Entonces, de un día para otro, pasaron de contar con 929,000 perfiles genéticos para buscar criminales a ninguno, por un cambio de política. ¿Dónde está el balance entre la decisión individual contra el bien común en este caso? Entonces, son los tipos de cuestionamientos que nos tenemos que hacer, ¿no? Entonces, en conclusión, la genómica está cambiando de forma radical nuestro entendimiento de los procesos biológicos normales, de cómo se afectan durante la enfermedad y cómo podemos utilizarlo para mejorar el tratamiento de las enfermedades. Las tecnologías genómicas son cada vez más baratas y cada vez son más accesibles al público en general. Eso es un hecho. Y además, lo malo es que esto va a suceder independientemente de que haya un profesional de la salud en medio. Es algo que tú compras por correo y te devuelven un resultado. ¿Cómo lo vas a interpretar médicamente? ¿Quién sabe? La genómica de consumo va a seguir creciendo. Es necesario desarrollar un marco ético y legal que permita hacer el mejor uso de los datos genómicos sin limitar la investigación ni la utilidad práctica de este tipo de datos, ¿no? Y el uso adecuado y regulado de estos datos genómicos poblacionales y personales va a ser la única forma de que realmente hagamos realidad las promesas que tiene la genómica, de tener un impacto mayor en el cuidado y en el mejoramiento del cuidado de la salud y un impacto mayor para la sociedad. Entonces, simplemente con eso quisiera cerrar para dejar un poquito de cuestiones en donde podríamos pensar en la utilidad de estos datos y cómo se han venido manejando en un entorno real. Muchas gracias. Pues muchas gracias por esta introducción, estas primeras palabras desde la ciencia. Me parece que queda un panorama y algunas cuestiones planteadas. Quiero hacer un comercial. Nos están transmitiendo en vivo por la página del Instituto de Investigaciones Jurídicas, por si quieren ponerlo en sus redes. Y en algún momento, para quienes estén interesados, pues esto también se quedará grabado y se podrá consultar posteriormente. Le voy a dar ahora el uso de la palabra a la doctora Garbiñe Saruwatari Zavala, quien es licenciada en Derecho por la Universidad Iberoamericana, maestra en Bioética por la Universidad Nacional de Cuyo en Argentina y está cursando el doctorado en Cultura de Derechos Humanos. Obtuvo el diplomado en Evaluación de Tecnologías de la Salud. En el Instituto Nacional de Medicina Genómica es jefa del Departamento de Estudios Jurídicos, Éticos y Sociales y es investigadora en Ciencias Médicas en el Sistema de Investigadores de la Secretaría de Salud. Es también presidenta del Comité Institucional de Ética en Investigación. Laboró como investigadora en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y también en la Comisión Nacional de Arbitraje Médico. Ha participado en los comités de bioética del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y de la Clínica San Rafael. Ha sido profesora en la Universidad Iberoamericana, en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, en la Universidad Pontificia, en la Universidad del Estado de México, la Universidad Montclair y en el posgrado de Ciencias Médicas, Odontológicas y de la Salud de esta universidad. Sus áreas de interés son los temas de bioética y derechos humanos, especialmente en temas de genómica, deontología médica, ética en investigación, protección de grupos vulnerables. Gracias.
tardes. Y bueno, pues justo a mí me toca abordar la parte jurídica, que luego pues ya en la discusión platicaremos de este tema que ayer platicábamos justo, ¿no? De toda esta parte del uso forense, que ahorita es la cuestión en donde se han ido tocando pues los usos comerciales con los otros usos de los datos genómicos. Y bueno, pues para iniciar esta parte jurídica, pues lo mejor es mencionar el marco, aunque ya no es el marco más actualizado que haya, bueno, o podríamos decir que más bien le hace falta actualización, ¿no? Porque pues de que está vigente este marco jurídico está vigente, pero pues me voy a referir a dos instrumentos fundamentales dentro de la genómica, pero que son de 1997. Y claro que han idose actualizando con otros instrumentos, pero bueno, pues estos temas cambian tan seguido, tienen tanta actualización la ciencia y la tecnología que pues el derecho va ahí corriendo detrás, ¿no? Entonces, bueno, pues estos dos instrumentos fundamentales del 97, pues son la Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos, que fue de noviembre, proclamada por la UNESCO, y es un instrumento internacional no vinculante. Esto quiere decir que pues no tiene obligatoriedad para los estados, ¿no? Simplemente es un marco de referencia. Mientras que el convenio relativo a los derechos humanos y la biomedicina, que es conocido como el Convenio de Oviedo, es un instrumento vinculante porque lo firman los países, pero este además tiene la peculiaridad de que fueron invitados distintos países que no pertenecieran al Consejo de Europa. Y entonces, pues bueno, ahí por eso puso entre paréntesis México, porque México lo tiene firmado, aunque no lo tiene ratificado por el Senado, entonces por eso todavía no es derecho vigente en nuestro país. Pero estos dos instrumentos, bueno, este fue de abril, entonces pues dieron el contexto de cómo manejar la información genética y sobre todo pues tratar de hacer la defensa de los derechos humanos de las personas que estuvieran involucradas tanto en investigación como en el ámbito clínico. Entonces, por eso los dos instrumentos se concentran en la parte de los derechos humanos. El convenio de Oviedo, pues no solamente se refiere a cuestiones genómicas, sino a distintos temas de la biomedicina, pero bueno, tiene un apartado específico sobre el genoma humano, ¿no? Mientras que obviamente la declaración pues está dedicada ex professo al genoma. En 2003 fue emitida por la misma UNESCO la Declaración Internacional sobre los Datos Genéticos Humanos, ahí sí no sé por qué es internacional y no universal, y bueno, tiene esta misma característica de no ser vinculante, pero bueno, sentó las bases, sobre todo haciendo distinción entre qué es un dato genético, un dato proteómico, entonces ahí ya empieza a darse este distinto tratamiento, ¿no? De la información de los genes y la información de los genes en interacción con las proteínas, y además pues hace todo un recuento de cómo debe manejarse la información, sobre todo con respecto al consentimiento informado. Y en cambio el convenio de Oviedo, bueno, pues ha ido actualizándose a través de sus protocolos adicionales, tiene uno específico para pruebas genéticas y una recomendación sobre investigación con material biológico, ¿no? Porque dentro del Consejo de Europa también puede haber distintas recomendaciones. Y entonces, pues esta recomendación es del 2006 y fue actualizada en 2016. Y ambos justo ambas instituciones tienen comités de bioética. Entonces, el comité de la UNESCO emitió este reporte en 2015 para actualizar las reflexiones del genoma humano y el Consejo de Europa emitió el documento que es la declaratoria del Comité de Bioética sobre las tecnologías de edición del genoma, ¿no? Entonces, bueno, ahí no me voy a meter hoy porque es otro tema que amerita una plática aparte, ¿no? Pero sí se han ido actualizando, pero les digo, bueno, pues realmente estos temas ameritan pues revisiones constantes. También otros instrumentos como otras instancias como la Organización Mundial de la Salud, la OCDE, la Asociación Médica Mundial han emitido distintos instrumentos con respecto al tema de genómica, de bases de datos, etcétera. La más actualizada pues es la Declaración de Taipei sobre datos de bases de salud y sobre biobancos. Entonces, al rato me voy a referir más a este instrumento, sobre todo por ser uno de los más actualizados, ¿no? Además de tomar en cuenta justo lo que decía el doctor Hidalgo con respecto a los criterios de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos. Entonces, bueno, desde la Declaración Internacional de los Datos Genéticos Humanos ya se había hecho la distinción de, bueno, ¿para qué pueden ser usados estos datos genéticos, ¿no? Entonces, bueno, pues para, evidentemente, atención a la salud, para investigación y para el ámbito forense. Y cualquier otro fin, señala la propia declaración, que esté de acuerdo con el respeto a los derechos humanos, ¿no? Entonces, ahí siempre se vincula el tema de los derechos humanos.
Y por eso es que estos instrumentos nos llevan a la parte de jurídica, pero también a la parte de la reflexión bioética. Entonces, bueno, uno de estos temas bioéticos, jurídicos, pues es el de la singularidad. También la declaración señala por qué la información genética es singular. Entonces, dice, bueno, por supuesto que es importante porque es la información de cada individuo y porque contiene estas predisposiciones genéticas de los individuos. Claro que tomando en consideración que puede haber una predisposición, pero no necesariamente esto va a desencadenar una enfermedad, ¿no? Todo depende también de estas enfermedades complejas que ya también señalaba el doctor Hidalgo, ¿no? Las que tienen que ver con la interacción con el entorno, el estilo de vida, etcétera. Pero esta información no solamente se queda en la parte del individuo, sino tiene este contexto familiar o de un contexto grupal. Entonces, por eso es que la información también se vuelve tan importante y el manejo tiene que ser con criterios éticos jurídicos. Porque pues habrá, no sé, por ejemplo, hablando de una enfermedad autosómica dominante como Corea de Huntington, pues no es lo mismo que una persona tome la decisión con la autonomía, etcétera, y quiera saber esa información, pero pues al final afecta a su grupo familiar. O también enfermedades que afectan mayoritariamente o que hay una mayor predisposición a ellas en determinados grupos étnicos, ¿no? Entonces, por ejemplo, enfermedad de Tay-Sachs, anemia falciforme, etcétera. Entonces, pues, si una persona se hace el estudio, pues ya también los cercanos de su grupo étnico, pues también se ven involucrados y pues puede hasta prestarse a cuestiones de discriminación si no se usa adecuadamente esa información. También señala la declaración que es importante la información genética porque no siempre se conoce en el momento de extraer la muestra biológica, de extraer la información del ADN, no siempre se conoce su relevancia. Entonces, bueno, pues esto también nos lleva a pensar hasta en el famoso ADN basura, ¿no? Cada vez se le da un mayor valor a este ADN no codificante. Entonces, pues, o también si van mejorando las técnicas, pues, por ejemplo, antes se decía, pues igual de un cadáver que esté calcinado no se puede sacar información genética. Ahora ya han mejorado las técnicas, se sabe que se puede extraer ADN mitocondrial, etcétera. Entonces, conforme van avanzando las técnicas, pues también se va a ir obteniendo más información, ¿no? Entonces, por eso es que es importante el momento de la toma de la muestra, pero también el momento en que se va a procesar esa información y por eso siempre es que tiene relevancia. Y desde el punto de vista cultural, para determinados grupos su información de salud, ya no digamos la genética, pues tiene distintos niveles de importancia. Hay gente que pues lo puede compartir hasta públicamente, casi puede poner en Facebook sus resultados de 23andMe de ancestría, o hay gente que pues para ellos puede ser una causa de pues preocupación si se enteran de algún tipo de predisposición para la enfermedad, etcétera. Entonces, pues este punto de vista cultural ya ha habido casos que hasta han llegado a la corte por el tema cultural. Por ejemplo, está el caso de los indígenas Havasupai, a los que se les sacaron muestras de ADN para analizar diabetes y justo pues una vez que salieron las publicaciones y salieron las predisposiciones a otras enfermedades es cuando el grupo dijo, bueno, pues en primera no consentimos para eso y en segunda pues se atenta contra nuestra cosmovisión, ¿no? Porque ustedes están diciendo que nuestra ancestría tiene que ver con tantos años atrás en donde nuestros ancestros cruzaron el estrecho de Bering y nosotros como grupo originario del Gran Cañón de Colorado pues tenemos la cosmovisión de que aquí fuimos, de aquí surgió el grupo, ¿no? Entonces, por supuesto que tiene distintos valores culturales. Y también las propias declaraciones pues han hecho énfasis en el tema de la identidad, que no se puede justo llegar a un grado para pensar que las personas solamente son su información genética, ¿no? Sino que hay una serie de factores educativos, ambientales, personales, espirituales, etcétera, que hacen al ser humano pues una persona mucho más rica que si solamente se tomara en cuenta la información genética. Y este énfasis se hace pues por lo que les digo que estos instrumentos están encaminados a la protección de los derechos humanos. Y bueno, ahora con estas pruebas genéticas directas al consumidor, pues se han levantado nuevas preocupaciones, ¿no? Estos artículos son de justo el año pasado, en donde se hace esta reflexión sobre, bueno, pues otra vez está el determinismo genético, pues parece como que ya
se había hecho una reflexión al respecto de diciendo, bueno, pues es que el ADN no es que sea una serie de fórmulas matemáticas y que ya una vez que una persona tiene determinada información genética le va a dar la enfermedad, ¿no? Si no sabemos todo esto de las enfermedades complejas. Y otra vez con estos estudios de ancestría, pues mucha gente está cayendo en el error de pensar que el ADN es cultura, ¿no? Entonces, pues por ejemplo, el año pasado tuvimos el caso de la senadora Elizabeth Warren, de Estados Unidos, que Trump se burlaba de ella diciéndole Pocahontas, y ella pues decía que era de un grupo nativo americano, ¿no? Entonces sacó sus estudios genéticos, dijo que tenía una 64ª parte de Cherokee y tuvo que acabar pidiendo disculpas a la nación Cherokee, porque no es lo mismo tener una gota de sangre de algo, de algún grupo étnico que padecer las cuestiones que ha vivido un grupo vulnerable, ¿no? Y sobre todo en países donde hay acciones afirmativas, ¿no? Y también estas acciones afirmativas hacen que las distintas personas lleguen a distintos lugares, a las universidades, a los puestos públicos, etcétera, de acuerdo a cuotas, ¿no? Así como las cuotas de género, pues también hay cuotas por grupos étnicos. Entonces, podría llegarse a usar esta información para decir, ay, bueno, pues es que yo tengo acceso a un curul porque tengo tal ancestría, ¿no? Entonces, pues esa es la importancia de tomar el valor real de qué es tener cierta información genética. Y esto pues nos lleva al tema de discriminación, que pues al final de cuentas no hemos podido como humanidad saltar este tema, ¿no? Siempre de una u otra forma se han encontrado los mecanismos, la humanidad, de seguir discriminando a otros, negando servicios, etcétera, ¿no? Entonces podrá avanzar la tecnología, pero pues si no cambiamos la parte de la discriminación, pues no habrá grandes avances, ¿no? Entonces, al final de cuentas, pues este tema de excluir, pues mucho se ha dicho, por ejemplo, en temas de seguros, ¿no? De seguros de salud, en donde, pues, de acuerdo a la información genética, a las personas se le excluya o se les suban las primas, o ya no se les quiera asegurar, etcétera, ¿no? Y solamente por tener ciertas predisposiciones genéticas, ¿no? Entonces, desde que surgió el proyecto Genoma Humano, esta fue una de las principales preocupaciones. Y otro de los temas importantes, pues por supuesto fundamental, es el del consentimiento informado y el del asesoramiento genético, ¿no? Entonces, ¿quién es el facultado para dar este asesoramiento? Porque lo idóneo sería que se diera previo y posterior a la prueba genética, para saber qué es lo que se espera de esa prueba y que la persona también así pueda ejercer el derecho a saber o no saber, ¿no? Porque en estos instrumentos internacionales se hace mucho énfasis en este derecho a saber y en el de no saber, pero ¿cómo se puede ejercitar si no se tiene un conocimiento de qué es lo que se espera de la prueba, ¿no? Y de una misma prueba, pues a lo mejor se está haciendo una prueba para cáncer de mama y pues una persona puede estar muy interesada en saber si tiene predisposición a cáncer, pero en la misma prueba puede salir algún hallazgo imprevisto, no sé, que tuviera predisposición a alguna enfermedad, no sé, alguna condición de salud mental, etcétera. Entonces, pues justo por eso la persona tiene que saber o no saber. Y en ese sentido es que han sido muy criticadas estas pruebas directas al consumidor, porque no hay un acompañamiento hacia el consumidor. Entonces ahí pues muchos han dicho, bueno, se violentan los derechos del consumidor y no se acaba sabiendo bien a bien, pues ni qué se espera de la prueba, ni cuando reciben los resultados, todos estos porcentajes de riesgo, pues cómo ponderarlos, ¿no? Y más si la persona pues no tiene el entrenamiento para saber, bueno, pues tengo X riesgo para padecer tal enfermedad, entonces eso ¿qué significado le doy? Y bueno, y esta parte de los hallazgos, pues incluso en estas pruebas de ancestría, pues han surgido hallazgos como de familias enteras que se hacen la prueba y resulta que algunos de los hermanos ni siquiera son hermanos, ¿no? Entonces, desde ahí puede ser un hallazgo imprevisto hasta cuestiones que no se imaginan con respecto a ciertas predisposiciones a enfermedades, ¿no? Y bueno, de la declaración de Taipei, pues justo dice que para que se pueda formar un biobanco o bases de datos, pues tiene que haber esta validez de consentimiento informado. Y que para que haya validez, pues tiene que saberse bien el objetivo para el cual se recolecta la información o para la cual se está recolectando la muestra biológica. Los riesgos y costos de esta recopilación, uso, almacenamiento. Entonces, la persona que va a dar su muestra o su información, pues tiene que saber esto, ¿no? Entonces, en los proyectos de investigación, pues lo idóneo es que se especifique y en el consentimiento informado para qué se va a usar esta información. Y esto debe ser evaluado también de acuerdo a la propia declaración por comités de ética.
también la naturaleza de la información y del material biológico, entonces, bueno, y la naturaleza del proyecto de la cual se están obteniendo, el procedimiento de devolución de información, ellos ahí contemplan la parte de los hallazgos incidentales o imprevistos y qué se está planeando desde el proyecto para que una vez que se descubre ese hallazgo, cómo comunicárselo a los distintos participantes, si es en un proyecto de investigación, o cómo comunicarlo en, por ejemplo, una prueba genética en donde la persona dijo, bueno, yo nada más quiero saber si tengo predisposición a cáncer de mama, ¿no? Pero pues a lo mejor aparece algún otro tipo de cáncer que se le puede informar, ¿no? Entonces, ¿cómo devolver esta información? Las reglas de acceso para esta base de datos, también estas reglas entre investigadores, las reglas de protección de privacidad, esto pues por supuesto que es fundamental, los arreglos de la administración de las propias bases de datos o de los biobancos, las reglas de disociación entre la persona y su información y datos personales, los derechos y protecciones fundamentales, entonces que las personas siempre sepan que sus derechos deben de estar protegidos, y los problemas que pueden surgir con el uso comercial, los beneficios, propiedad intelectual, que esto quede muy claro cuando una persona consiente. Y por supuesto que también se deben respetar estos 4 principios para que las bases de datos sean fiables. La protección de las personas, la transparencia, la participación o la inclusión de las personas. De hecho, hay distintos modelos de consentimiento en donde las personas van palomeando distintas cosas, ¿no? Yo quiero participar en esta investigación o en esta investigación y futuras investigaciones, personas que dan su muestra para determinado uso y dicen, bueno, pues autorizo otros usos, ¿no? Por ejemplo, si fuera un uso forense, ¿no? Y el tema de la responsabilidad en el manejo de la información, ¿no? A la cual deben comprometerse las instituciones que solicitan la información o que solicitan la muestra biológica y la información. Y bueno, pues ya para ir terminando, pues en esta diapositiva pues les muestro cómo ha ido pues evolucionando de cierta forma la legislación sanitaria, pero pues también verán ustedes en las fechas que no está nada actualizada, ¿no? Está la Ley General de Salud de 1984 y tuvo una reforma en 2011-2013 en donde pues se incorporó el capítulo sobre el genoma humano. En el 85 surgió este reglamento de la Ley General de Salud en materia de control sanitario y la disposición de órganos, tejidos y cadáveres, el cual se escindió en 2014 para dar lugar al reglamento en materia de trasplantes. Pero pues esto nos habla de que pues este reglamento, que debería ser fundamental para regular el manejo de muestras, por ejemplo, el manejo de biobancos, bueno, la conformación de biobancos, etcétera, pues no, por supuesto que no tiene actualizaciones. Luego está el reglamento en materia de prestación de servicios de atención médica, que pues igual debería tener una revisión para cuando pues ya los hospitales pues más ampliamente empiecen a proveer estos servicios de diagnóstico genético. Y el reglamento en materia de investigación para la salud, que bueno, pues tuvo una revisión en 2014, pero más bien fue para temas de COFEPRIS, pero pues ahí también nos quedamos pues bastante trazados con los temas de genómica, ¿no? Entonces, pues bueno, y también ahí les pongo unas normas oficiales mexicanas, la del expediente clínico, la de la disposición de la sangre y sus componentes, la 012 que tiene que ver con los protocolos de investigación, pero bueno, esto es para mostrarles que pues todavía nos falta un camino en el tema de la regulación sanitaria. Y en el tema del manejo de la información, pues también tenemos un marco jurídico que es el de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información y el de la Ley Federal de Protección de Datos en posesión de los particulares y en posesión de sujetos obligados. Y que pues aunque este marco pues sí habla sobre los datos sensibles, los datos personales, etcétera, pero pues al final también habría que ver si se le debe dar un tratamiento específico a la información de salud y de esta información de salud, pues a la información genética, ¿no? Entonces, aunque la mencionan, pero pues no hay otros criterios de cómo deben protegerse estas bases de datos y sobre todo pues también criterios técnicos, ¿no?, de esta protección. O por ejemplo, en este criterio de la ley de transparencia, en donde hay total publicidad, ya no es como antes donde se preclasificaba la información en confidencial, reservada, etcétera, sino ahora el criterio es de que sea totalmente abierta, pues cómo hacer que esto no vaya a chocar con la protección de la información confidencial. Y bueno, también en el tema de la no discriminación, pues bueno, en 2014 hubo una reforma a la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación, diciendo que nadie puede ser discriminado por
y dan todas estas causas de origen étnico, sexo, edad, etcétera, y entre esas se agregó las características genéticas, lo cual pues por supuesto que es un punto muy positivo, pero pues también hay que pensar cómo darle un contenido jurídico a esta disposición, porque lo idóneo sería que hubiera una mancuerna como por ejemplo con la ley de seguros, y ahí justo se prohibiera una discriminación o en la legislación sanitaria, ¿no? Bueno, que sí está prohibida la discriminación en el capítulo que les cuento de la Ley General de Salud sobre el genoma humano, pero bueno, muchas veces quedan así como el derecho a no saber, que también está incluido, pero bueno, lo importante sería poner reglas claras de cómo va a operar para que no se quede en mero discurso. Y bueno, y la Comisión Nacional de Bioética, el año pasado, en la 6ª edición de la Guía Nacional para la Integración y el Funcionamiento de los Comités de Ética en Investigación, bueno, pues incluyó, ya estaba desde la 5ª edición, la parte del manejo de muestras. Aquí, pues, justo les muestro en 2 columnas, bueno, la 5ª y la 6ª edición, para que vean que sí se mantuvo la parte del manejo de muestras y de información, pero bueno, pues que también tenemos un camino todavía para seguir no solamente actualizando la regulación y pues las normas, sobre todo las normas oficiales mexicanas serían un buen instrumento como para establecer puntos, como por ejemplo si algún día quisiéramos que hubiera biobancos, pero también para que los comités de ética capaciten a las personas que integran los comités en temas tan sensibles como el uso de muestras, y estas muestras que se pueden quedar años guardadas, que además, pues, qué hacer con las reglas de cómo compartir esta información entre otros investigadores, con otras instituciones, incluso con otros países, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, de todas formas, dejo la presentación porque si a alguien le interesa ver este comparativo, pero bueno, se los quería poner así por las 2 ediciones para que se viera que, bueno, pues apenas el tema se incluyó en 2016, ¿no? Entonces, pues, esto es para decir que queda un amplio camino todavía en la cuestión de estar revisando constantemente la legislación y estarla actualizando. Muchas gracias. Gracias a la maestra Garbiñe Zaraguatari. Como ven, la verdad es que se ha especializado precisamente en el análisis normativo sobre este tema tan específico, y me parece que nos deja muy claro que hay un largo camino por recorrer si lo que queremos es regular bancos de datos genómicos, que es una realidad. O sea, no es que los queramos tener, sino que ya los tenemos, y que además que necesitamos hacer uso de ellos en varios ámbitos, desde el tema médico, pero también el tema forense. Le doy ahora entonces el uso de la palabra al doctor Jorge Enrique Linares Salgado. Él es profesor titular B de tiempo completo definitivo en la Facultad de Filosofía y Letras, de la cual es también director desde el año 2017. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, nivel 3, es miembro regular de la Academia Mexicana de Ciencias, de la Asociación Filosófica de México y de la International Association of Bioethics. En 2004 obtuvo el doctorado en Filosofía por la UNAM, es profesor de tiempo completo. Desde el año de 96, profesor en la licenciatura en Filosofía, en los posgrados en Filosofía, Filosofía de la Ciencia, Ciencias Médicas y de la Salud, específicamente en el campo de estudios de bioética. Su trabajo de investigación y docencia se concentra en temas de ética de la ciencia, la tecnología, la bioética, la filosofía de la tecnología y la ética contemporánea. Tiene varias publicaciones, tanto en libros como en revistas, y ha recibido distintas distinciones, entre las que destacan en el año 2008 la distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos, en el 2007 el Premio Nacional de Filosofía de la Asociación Filosófica Mexicana por la tesis doctoral que escribió, en 2005 el Premio de la Academia Mexicana de Ciencias y en 2004 el Premio Norman Sberling a las mejores tesis en filosofía de la Facultad de Filosofía. Muchas gracias. Gracias, buenas tardes. Bien, con lo que han planteado mis compañeros antecesores, ya podemos ver un marco problemático del manejo de la información genética y en general de toda la información personal. A ver, el punto principal es que con las tecnologías de secuenciación y las tecnologías bioinformáticas,
que permiten construir estos bancos de datos de información genética. La información genética se ha vuelto una mercancía y se ha convertido también en artefactos. Eso es lo que yo estudio. Y justamente la regulación de estos artefactos y de toda esta información, como hemos visto, nos ha dicho Garbiñe, no ha sido muy eficiente, que digamos, porque hay unos vacíos legales todavía difíciles de superar, dada la naturaleza de esta información, que no es cualquier tipo de información, y que traduce de lo biológico a lo digital y por tanto a lo tecnológico. Algunos autores hablan de una identidad ya entre lo biológico y lo tecnológico en este sentido. Entonces hay 3 niveles de acciones que se están realizando ya con la información genética. Una es la medición, la construcción de estos bancos de datos para hacer comparaciones con datos masivos. En efecto, pueden ser muy útiles para investigación biomédica y farmacológica. Todavía no hay resultados muy espectaculares, hay que decirlo, pero bueno, ya se puede hacer algo. Por lo menos el diagnóstico ha ido avanzando y la idea es que tengamos diagnósticos cada vez más precisos, personalizados, ¿no?, de las enfermedades, no necesariamente de su causa, pero sí de qué padeces y de qué te vas a morir, lo cual es bueno saberlo. Luego, el segundo nivel ha sido el perfil genético, el análisis de los datos, porque estos bancos de datos en sí mismos, que ya valen millones en efecto, y que usan las compañías, ustedes saben que compañías como Google o Facebook son multimillonarias porque venden bases de datos, toda la información que espían, toda la información que recuperan de nuestra inocencia digital es vendible como mercancía. Ese es el verdadero oro digital que existe en la actualidad y se ha convertido en un nicho de mercado global. Entonces, no basta con tener los bancos de datos, que ya en sí mismos tener bancos de poblaciones enteras. El sueño, pues, de todo genético sería tener un banco de datos de toda la población para saber bien cómo está la cosa, ¿no? Pero no hace falta, se puede hacer con estudios estadísticos, ¿no? Y hacer perfiles. Ahora, el análisis, esa es la parte ya más fina, en donde se pueden ir cribando esos datos, y ya hay un análisis de perfiles genéticos, y ya se pueden hacer cosas como el diagnóstico preimplantario, los test genéticos, en efecto, ¿no?, se pueden secuenciar incluso cada persona y hacer un diagnóstico más preciso, ¿no?, de los padecimientos que uno tenga, o de las tendencias o de los riesgos, sobre todo de riesgos de enfermedades que uno va a desarrollar, quiera o no. Y esto ya se ha convertido en un mercado, es un mercado de los diagnósticos y de los test genéticos, ¿no? Por ejemplo, esto ha derivado también en ya ciertas prácticas, por ejemplo, estos test de cáncer de mama, ¿no?, que se volvieron muy famosos por Angelina Jolie. Mucha gente se los hizo, muchas mujeres, y pues han hecho cirugías precautorias de retiro de las mamas, ¿no?, antes de que se desarrolle la posibilidad de cáncer de mama. Simplemente por haber diagnosticado la presencia de ciertos genes que implicaban un alto riesgo, pero no necesariamente la enfermedad. Y el tercer nivel es el de la intervención o la aplicación. Entonces, una cosa es medir, otra cosa es analizar los datos y otra cosa es modificar los datos genéticos. Y eso también ya se puede hacer con tecnologías de edición genética. Hace que fue 1 año y medio, ¿no?, tuvimos una noticia que nadie ha comprobado de este científico chino, de cuyo nombre no me acuerdo, que es fácil, por eso no me acuerdo. Nuestro colega chino que dijo haber editado, bueno, pues un científico, ¿no?, haber editado los genomas de 2 gemelas para evitar que una se contagiara de VIH y la otra no, como control. Y bueno, pues nadie ha comprobado que eso se realizó, pero es muy posible la edición genética en humanos, como se ha hecho también en otros seres vivos. Esto ya implicaría, por ejemplo, la edición genética en embriones antes de implantarlos, digamos, unas ciertas técnicas de mantenimiento genético, ¿no?, para ir corrigiendo errores. Eso es factible como terapia genética, y hacer justamente lo que se llama consulta genética, ¿no?, asesoramiento le llaman en general en inglés, que es pues también un diagnóstico anticipativo, digamos, ¿no?, de los posibles padecimientos, o no necesariamente padecimientos, sino el desarrollo de cada uno de nosotros desde el punto de vista biológico.
Entonces, esto ya nos mete en otra dinámica de estos niveles de intervención tecnológica a partir del uso de los datos genéticos. Entonces, como ven, no está siendo muy eficiente el control de esta información. La regla número 1, que es justamente lo que insiste la Declaración de Taipei, es el consentimiento informado, que se ha convertido en muchos casos pues, en un mero trámite, ¿no? Muchos comités de bioética lo exigen y a veces es muy difícil garantizarlo. Los comités de ética e investigación pues, tendrán que supervisar y monitorear las investigaciones. No lo hacen en la mayoría de los países. Todavía no tenemos eso, y ya muchos investigadores creen que tampoco sería necesario, o sería buena idea que los comités estuvieran supervisando todo el tiempo el desarrollo de las investigaciones, ¿no? Una especie de policía de investigación. Yo creo que o sea, de la investigación, pues creo que tampoco sería muy factible. Entonces hay unos vacíos ahí por el tipo les decía, la naturaleza de este tipo de artefactos o bioartefactos, porque es información biológica convertida en información digital que se guarda en bases de datos y que representa los componentes pues más definitivos de cada individuo, componentes íntimos. Entonces es en este caso información confidencial, ¿no? Información que no debería ser revelada sin nuestro consentimiento, pero que está ya en las redes y en las bases de datos y que se vende como mercancía. Ciertamente se puede avanzar mucho en la investigación, analizando, haciendo esa minería, como se llama ahora, es un término muy bonito, minería de datos, de toda esta información genética, para ir detectando los patrones en la naturaleza. Esto lo saben bien los científicos, sobre todo los matemáticos. Hay patrones, no solo de comportamiento, sino de tendencias de las poblaciones humanas. Y no se ven a simple vista muchos de estos patrones y se pueden analizar a partir de la información genética para pues, indagar incluso un seguimiento de la genética de poblaciones, de cómo se fueron componiendo las poblaciones. Es un hecho que nadie tiene, digamos, una ancestría pura, ¿no? O que solo corresponda a una sola comunidad, sino que tenemos mezclados genes de diferentes poblaciones a partir de las migraciones que se dieron en la modernidad. Y en algunos casos concretos, pues porque son migraciones directas, ¿no? Que se dieron hace poco, cuando se trata de personas que tienen una ancestría, ¿no? Derivada directamente de migración en el mundo. Desde luego lo que queda como perspectiva es no solo por un lado cómo regular esta información. Desde el punto de vista comercial, muchos de los controles no han funcionado, ¿no? Yo no creo que los mayores problemas sean abusos que se puedan cometer comercialmente con las compañías de seguros, los seguros médicos privados. Eso es en el entendido del sistema también privatizado, comercializado de la medicina, que no es el mejor escenario del mundo, ¿no? Y lamentablemente en México es un sector muy importante. Muchas personas acuden a esos servicios y a los seguros privados de salud. Y más allá, desde luego, de lo que sí ha reforzado es el determinismo genético, como señalaba Garbiñe, desde el punto de vista social y filosófico. Esto sigue siendo un problema. Los seres humanos tienden a dividir y a separar y a generar esas divisiones artificialmente en donde no existan, o sea, no hace falta. Y la información genética, desde luego, puede dar nuevos elementos para prácticas discriminatorias o para generar prejuicios sociales que siempre hemos tenido. Mientras la naturaleza humana no cambie, eso seguirá siendo una constante, y actualmente pues, no hemos podido modificar esos patrones de comportamiento. Desde otro punto de vista, lo que queda como perspectiva más inquietante y por un lado ambigua, porque puede ser también muy esperanzadora de poder modificar o eliminar enfermedades o riesgos, y por otro lado se abre la puerta a una alteración que podría ser irreversible de la estructura de los genomas humanos y de las poblaciones y de los individuos, es la intervención directamente en el genoma para editarlo, ¿no? Y esa perspectiva se está abriendo. En la medida en que más conocemos la información genética, pues existe ya la posibilidad de intentar estas ediciones o modificaciones antes de incluso el nacimiento o ya en personas nacidas y crecidas.
Y esto, desde luego, puede dar lugar a riesgos. Es uno de los principales problemas que siempre se han planteado. Todo tipo de modificación tecnológica en cualquier ser vivo implicaría riesgos, no solamente por no poder controlar adecuadamente la expresión de esas modificaciones genéticas, sino por la transferencia que puede haber horizontal o secuencial, digamos, hereditaria de un individuo a otros. Y por otro lado, desde luego, el problema de que algunas de esas modificaciones no podrían ser reversibles, y esto generaría pues un riesgo mayor para quien tuviera una afectación con una modificación genética que no resultó adecuada, ¿no? Esto ya ha sucedido en otros ámbitos médicos, por supuesto, pero nunca en una escala mayor que podría tener la intervención genética en algunos individuos, en algunas poblaciones. Y nos abre la puerta entonces a un replanteamiento. Tenemos que volver a preguntarnos otra vez qué define a los seres humanos, si en verdad el genoma, ¿no?, es nuestra huella digital actual, ¿no?, o si es realmente el constitutivo de la identidad, tanto personal como social, o si no seguimos todavía exagerando, ¿no?, en esta determinación científica, la importancia del genoma. Por otro lado, también sabemos que la interacción entre genomas y ambiente es mucho más compleja de lo que pensábamos, que cada individuo va desarrollando una historia propia, que desde luego también la interacción social y por supuesto ambiental, lo que comemos, lo que olemos, el ambiente en el que estamos, tanto biológico como social, van a influir en la expresión genética y todavía no podemos determinar con precisión cómo sucede esto en muchos casos, por lo cual pues también sigue habiendo cuestionamientos a ese determinismo genético en general que sigue pesando en las sociedades actuales, al suponer que la secuenciación de los genomas nos da ya la clave, ¿no?, absoluta de la identidad de cada individuo o de cada comunidad. Y por supuesto que es un genoma inestable, frágil, vulnerable, y que pues, también va evolucionando. Y no podríamos contener ese movimiento biológico, por un lado natural, pero por otro lado, al agregar o modificar nuestros genomas mediante la intervención, podríamos estar generando ahí algunos cambios que después resultarán en efectos problemáticos, ¿no? Antes de que se produzca la edición genética en humanos de una manera ya mucho más, digamos, consuetudinaria, ya tenemos la influencia también de la información digital en nuestro comportamiento, y eso está generando incluso cambios cognitivos en la forma en que interactuamos socialmente, en la forma en que decidimos muchas de las cosas, por ejemplo, lo que tiene que ver con nuestras prácticas diarias, nuestros hábitos de salud o de higiene incluso, ¿no? Y esto también es un efecto interesante de digamos, el predominio, la primacía de la información digital en nuestro mundo contemporáneo. Antes de que podamos hablar o, digamos, utilizar de manera eficiente los datos genéticos, ya utilizamos un montón de información personal que proviene de nuestra acción corporal, ¿no? Simplemente los datos que se entregan en los relojes y dispositivos que van midiendo, ¿no?, algunas características muy genéricas del estado físico de cada persona, también están generando ya ciertos patrones y también cambios conductuales en muchos individuos. Y así como hoy ya hay una influencia muy clara de la inteligencia artificial mediante muchas aplicaciones, ¿no?, que nos ayudan en principio y después nos conminan a actuar de un modo u otro, que van desde los mapas, los rastreadores, el Tinder, que algunos han de conocer, ¿no?, y todo tipo de aplicaciones que utilizan la información masiva. Ya puede estudiarse un cambio en los patrones cognitivos y de decisión, que responden también a constantes de nuestra naturaleza, ¿no?, a que le hacemos caso, como decidimos casi siempre de manera irracional,
y cómo nos vamos moviendo a partir de estas conductas determinantes en nuestro entorno social. Y eso también va influyendo en la manera en que le damos una importancia o concebimos la información genética, ¿no? Porque actualmente, pues en todas las estructuras jurídicas y en las declaraciones, pues es información personal que tiene que ser guardada confidencialmente y no sé qué, pero es un tipo de información mucho más fluida, ¿no? Que no está resguardada por cada uno de nosotros. Deberíamos tener un control, en todo caso, personalizado de esa información, y es un hecho que no lo tenemos hoy en día, ¿no? Es como si nuestra ropa no estuviera en nuestro armario, ¿no? Si no estuviera en un armario ahí flotando en el mundo, y toda la información que tiene ese ¿cómo se llama?, vestuario, pues puede ser leído y utilizado por cualquier otra persona. De tal manera que uno de los temas más debatidos en los últimos años en estos asuntos es el de la privacidad y la identidad, ¿no? Por un lado, identidad, desde luego, la pregunta es si el genoma nos da la clave de la identidad de cada individuo, una identidad que finalmente es una foto, ¿no? De un momento, y por otro lado, cómo se debe regular y proteger, como se dice generalmente, la privacidad, ¿no? Es el derecho a la privacidad que parece no existir en el mundo actual, por lo cual también deben ampliarse esos derechos, tanto el derecho a saber de esa información genética y utilizarla para los propios fines, como el derecho a no saber de esa información genética y a no, obsesionarse con esta información, sobre todo cuando tiene efectos muy importantes en las decisiones que debe tomar la gente al respecto de su propio cuerpo, ¿no? Hay el caso de algunas enfermedades monogenéticas, pues ahí sí, ¿no? Sí, es un dilema tremendo. En otro caso, pues imagínense que esa información genética cada vez fuera más determinante para decisiones, que debería serlo de las personas con quien se reproducen, ¿no? Es decir, con quién se casan, pero es irrelevante, es con quién se reproducen, ¿no? Y o con quién interactúan socialmente. Y si descubriéramos que hay patrones de comportamientos muy claramente definidos por el genoma, entonces sabríamos con quién llevarnos bien, con quién no, con quién hacer alianzas, con quién no, con quién trabajar, con quién no trabajar, ¿no? De momento, eso tardamos mucho tiempo en descubrirlo, y la interacción social pues implica cierta habilidad cognitiva emocional que muchas veces falla. Así es que la información genética a lo mejor podría darnos otro tipo de datos y de información para tomar decisiones en la vida diaria, y seguramente veremos otro tipo de aplicaciones, ¿no? En el momento en que estos datos estén más disponibles, porque el control jurídico pues se ve que no es eficiente, vamos a tener muchas innovaciones y mucha gente estará haciendo negocios con esta información para muy distintos tipos de usos, que van a ir, comprimiendo, orientando, sesgando las decisiones de las personas. A esto es lo que me refiero ahora. O sea, esto ya sucede ahora con mucha información digital. Toda la información digital que está en nuestros teléfonos y en redes ya hace esta inducción del comportamiento social, ¿no? Si además le agregáramos información genética, información del estado físico, información biológica que puede ser de interés, tendríamos otro tipo de sesgos y de interacciones. No digo que no puedan ser eficientes y adecuados, ¿no? Y que a lo mejor podremos tener decisiones mucho más eficientes de muchas cosas, pero al mismo tiempo van a restringir, a crear otras formas de determinaciones y a sesgar finalmente, por razones finalmente de patrones sociales, la manera en que las personas utilizarán esa información. Así pues, lo que tenemos en puerta es una necesidad de discutir qué hacemos con toda esa información que ya está disponible y cómo aprendemos a utilizar estas tecnologías, que las tecnologías no nacen ya con una definición de cómo se usan y cómo no se usan, nunca son neutras, y están destinadas a algo, y actualmente lo que tenemos es esto, la conversión de información biológica en información digital y por tanto en mercancías
y en artefactos que pueden ser utilizados para muy diversos fines sociales. Habrá que estar analizando y monitoreando estos usos y tratando de mejorar las regulaciones para evitar los abusos, los problemas y lograr en alguna medida que las personas controlen esa información. Lo cierto es que hoy en día eso no sucede y no sé si sucederá en los próximos años. Gracias. Pues muchas gracias a nuestros ponentes. Yo creo que vale hacer un recuento de la importancia de los datos genéticos en materia forense. Junto con ellos hay tradicionalmente varios tipos de indicadores que sirven para la identificación de personas, que con todos conocemos muy bien o que por lo menos hemos escuchado de ellos. Que exista un banco de datos de huellas dactilares, es algo que nos suena muy familiar, un banco de datos de imágenes, de fotografías de personas que se encuentran relacionadas o que se han encontrado relacionadas con conflictos de naturaleza jurídica. También sabemos que hay otras formas de identificar porque son datos únicos. Nuestro iris, por ejemplo, y quienes se dedican a los temas de la lofoscopía, que tiene que ver con toda el análisis de las crestas humanas, saben que hay huellas de todo tipo que podrían identificarnos. Y esos ya son datos no solo personales, sino datos sensibles, porque porque su uso es absolutamente personal y le da identidad a cada uno de nosotros. Pero la huella genética tiene mucha información o es susceptible de arrojar mucha información. Y bueno, pues nuestros expertos nos han hoy mostrado de una manera sucinta y muy clara pues las dimensiones que puede tener. Me parece que el interés biomédico es absolutamente claro, pero si lo vemos desde el punto de vista forense, pues nos causa cierta controversia. Nos dice el doctor Linares, que pone sobre la mesa el tema del consentimiento junto con Garbi, el consentimiento informado, hasta dónde se puede usar nuestra información genética. Debería de estar controlado por una normativa que limite sus alcances. Pero en materia forense tenemos el gran reto de que lo que necesitamos es saber, y no necesariamente con consentimientos informados, ¿no? Entiendo que esto ya está bastante regulado en Estados Unidos, pero hubo un caso que seguramente ustedes conocen, que fue el de Maryland versus King, que se resolvió en el 2013 por la Suprema Corte Norteamericana, en donde se quiso relacionar a una persona en un cold case, una persona que fue detenida en el 2013, y haciendo match de su información genética la relacionan con un asunto verdaderamente grave del 2009. Entonces lo procesan por los dos temas, tanto el del 2009 como el del 2013, y él impugna esa resolución y dice: están usando mis datos genéticos, en primer lugar sin mi consentimiento, y en segundo lugar me están relacionando con una investigación en la cual no me tenían relacionado. Entonces el asunto sube, llega hasta la Suprema Corte Norteamericana, y ahí dicen, pues ponderando entre el interés del Estado de revivir un caso que no se ha resuelto y que es muy grave, frente a el interés de este señor King, que dice que sus datos personales y que él no consintió y que él no le fue investigado, no importa, le damos una mayor peso al interés del Estado, y entonces úsese la información genética, no importa que no tengamos su consentimiento. Y así como le toman fichas de dactilares y fotografía, pues también que el estado de Maryland puede tomar la huella genética para ir armando este banco de interés forense. Y eso, por ejemplo, está ahora sobre la mesa. En la Ciudad de México hay una iniciativa de ley que tiene este interés forense, ¿no? Y que sobre el que me parece que hay que reflexionar.
Lo que se quiere es recabar todos los datos de todo el personal de seguridad pública de la Ciudad de México, específicamente policías, para búsquedas eventuales de personas que puedan estar relacionadas con la comisión de delitos. Y, ¿por qué no?, pues también ingresar todos los datos de personas que estén relacionadas con ciertos tipos de delitos. O sea, recuerdo que hace unos 3 años había un gran debate en Argentina, porque también se abrió la posibilidad de la creación de un banco de datos genético que se tomaba solo de personas que hubiesen estado relacionadas con la comisión de delitos sexuales. Y eso también ponía sobre la mesa y el principio de presunción de inocencia y qué van a hacer con estos datos. La verdad es que el banco está funcionando, según me platican algunos colegas argentinos, parece que está teniendo éxito. Y con eso nos enfrentamos en lo forense. O sea, en lo forense se quiere sobrepasar el tema del consentimiento informado, de cualquier consentimiento, porque lo que se busca es precisamente la resolución de casos y pues no esperamos que alguien esté consintiendo en otorgar sus datos genéticos para ser identificado e involucrado en una responsabilidad penal. Entonces, la verdad es que existe un reto muy grande en materia forense para poder relacionar a personas con la comisión de ciertos delitos. Otra cosa es si esta investigación se usa para identificar cuerpos o identificar cadáveres, que es otro tema, otro gran tema que tenemos en México, en donde por supuesto las familias están muy interesadas en que sí se use. Pero ahí tenemos un problema, que es el que ya nos platicaba el doctor Hidalgo, que hay una gran variedad de bancos que se han creado y que se siguen creando. Nosotros tenemos uno a nivel federal, que controla la FGR, otros bancos que tiene cada una de las fiscalías, la Policía Científica tenía, ahora Guardia Nacional, sus propios bancos de datos, creado a partir de las investigaciones que cada quien va teniendo, y luego las asociaciones promotoras de derechos humanos y protectoras de los derechos de las víctimas, que también van creando sus bancos. Entonces, hay bancos regados por todos lados que pueden… No sabemos cómo fueron colectadas las muestras, bajo qué proceso y entonces qué tipo de información genética es la que se ha generado y si esta puede verdaderamente ser útil para la identificación de personas. Las familias buscadoras dan su muestra genética en una fiscalía y luego tienen que ir a la fiscalía del estado de al lado, del estado vecino, para otorgarla también. Entonces, la verdad es que en materia forense tenemos un reto enorme en la colecta, procesamiento, uso, resguardo y aplicación e interpretación de la huella genética. Estamos en ciernes con un problema enorme en materia en crisis forense, tanto por identificación de personas como por relacionar a personas con la comisión de delitos. Y la verdad es que, como ya nos expuso Garbi, está casi vacío o muy poco actualizado la normativa que regula este destino de la huella genética, que es de lo que ahora nos hemos querido ocupar esta tarde. Tenemos algunos minutos por si alguien del auditorio quisiera hacer uso de la voz, hacer algún comentario o alguna pregunta, aprovechando nuestro panel de expertos. Los invito a que adelante, allá atrás. ¿Les pasamos un micrófono? Ay, gracias. Perdón, un momentito, para que puedas usar el micrófono, porque como están transmitiendo y nos graban y así. Y si nos puedes decir tu nombre y identificarte. No genéticamente, no es necesario. Sí, vamos a hacer nuestro biobanco. Bueno, gracias. Mi nombre es Cecilia. Estoy en el posgrado de Derecho de la UNAM, bueno, aquí de la Facultad de Derecho, y me surgen 2 temas. El primero es en relación a la recolección de datos, en este tema que lo mencionan sobre enfocado a lo criminal o a lo forense. En protección de datos existe un tema que es, se difunde la información en aras de salvaguardar la seguridad nacional. ¿Hasta qué punto podríamos utilizar estos bancos o los que existan, esta información de genoma,
para cuestiones de seguridad, me imagino, no sé, algún tema de epidemia, ¿no? Esa sería la primera pregunta. Y la segunda es más enfocada sobre lo que los estudios en el Instituto para el Futuro de la Humanidad, que está en Oxford, y bajo la teoría de esto del poshumanismo, ¿no? ¿Qué riesgos podría haber o cómo podríamos relacionar este tema del genoma con lo que viene siendo la identificación del ser humano, que bien decía lo de el doctor Linares, ¿no? Digo, para cuestiones de temas de investigación, o si esto del poshumanismo nos llegaría, digamos, a una discriminación, pero ahora sí con lo que no son los humanos mejorados. No sé, serían esas dos preguntas. Gracias. Arby contesta. La primera parte y la segunda, el doctor Linares. ¿Tú quieres decir? Bueno, en cuanto a la recolección de datos, bueno, de acuerdo al criterio ahorita de la Ley de Transparencia y de la de Protección de Datos, hay un tema interesante, lo que les decía, de que ya no está preclasificada como antes. Entonces, por ejemplo, si se solicita información a una institución pública, ahora se tiene que dar las razones por las cuales no se da esa información, ¿no? Entonces, por ejemplo, supe de un caso ahí en el INER, en donde un ciudadano pidió los planos del INER y tuvo que contestar el INER, no, pues por cuestión de seguridad del personal, porque aquí tenemos cepas peligrosas, etcétera, ¿no? Entonces, pues eso puede ser positivo en un sentido de que, bueno, hay un criterio de mayor transparencia, pero también podría llegar a ser negativo en una cuestión de si no se hace una adecuada defensa de por qué no se comparten los datos, pues a lo mejor el INAI diría, bueno, pues se tienen que compartir, ¿no? Entonces, en este tema, bueno, no creo que el INAI diga, bueno, se tenga que compartir la información de un expediente clínico, pero sí se podría a lo mejor liberar alguna base de datos, ¿no? Entonces ahí es donde podría darse el caso como el que contaba Alfredo, de que, bueno, pues haciendo el link a lo mejor entre distintas bases de datos, podrías llegar a asociar esos datos disociados, ¿no? Entonces, bueno, ese puede ser un poco el problema de la apertura así total de los datos. También me acuerdo de un caso de Veracruz, donde se le solicitó, cuando estaba Javier Duarte, información de agentes del CISEN, y la dieron, ¿no? Entonces dice uno, bueno, pero ¿cómo? Ahí sí por seguridad de las personas, pues cómo dan los datos de dónde viven, etcétera, y más en un estado como Veracruz, bueno, en cualquier estado, ¿no? Pero con tantos problemas que ha tenido, y pues bueno, fue sumamente criticada esa decisión, ¿no? De compartir esta información de los agentes, porque era además su información, pues de su adscripción, casi su domicilio, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues al final de cuentas, pues habría que encontrar el adecuado equilibrio de la transparencia con esta protección, ¿no? Entonces, yo no sé si nuestras leyes actuales realmente están listas como para este tipo de bases de datos, este tipo de conexiones que se pueden hacer entre ellas, ¿no? Entonces, y en cuestión de seguridad, por ejemplo, de salud pública, pues hay cuestiones que sí se pueden informar, obviamente no los datos personales sensibles de alguien, pero sí cuestiones de, bueno, pues cuestiones estadísticas, etcétera, ¿no? Entonces, porque ahí sí se privilegia el interés público sobre intereses personales, ¿no? Pero bueno, pues se tiene que hacer esa ponderación caso por caso. Yo quería hacer un comentario. En el caso del uso forense o criminalístico, ¿se dice? De la información genética, pues la solución es que fuera una información universal. O sea, así como hay registros de identidad, que México no tiene un servicio, un DNI, pues, ¿no? Un documento nacional de identidad, y la credencial del elector es el más universal para los adultos, imagínense. Estamos muy mal, muy retrasados. Necesitamos un registro de los datos personales que no tiene el país. El caso de salud, pues expedientes clínicos, olvídate, no existen. Y el ISSSTE tiene unos, el IMSS tiene otros, no sabemos nada de salud. Por eso una epidemia, olvídenlo, estamos muy mal preparados porque no tenemos registros de salud de nadie. Entonces debe haber un registro nacional de identidad, ahí se le pueden poner datos de salud o datos genéticos de nacimiento. Pero no que, imagínate que cada 5 años la gente se fuera a hacer un test para actualizar sus datos genéticos, ¿no? Actualiza sus datos genéticos y llega a su declaración del SAT, no. Pero sí debería haber un registro nacional de identidad en donde, pues, por obligación, por ley, ahí tendrías la información para utilizarla solamente, pero aquí el asunto es quién lo va a utilizar, ¿no? Se tiene que ser solamente el Estado, por razones criminalísticas,
no ser vendible a las compañías, no ser utilizado comercialmente, y eso ¿cómo lo vas a controlar? Es una tecnología muy difícil de controlar, ¿no? Ese es un problema mayor. Y ahora bien, suponiendo que fuera utilizable esa información, desde luego, pues de todos habría estas controversias sobre consentimiento, ¿no? Ahora, en el caso de las personas desaparecidas, el problema es que primero hay que encontrar a las personas desaparecidas o los rastros que quedaron de las personas desaparecidas. Y la verdad es que en México hay mucha gente desaparecida que no hay ninguna evidencia de ningún rastro. Y esto es lo más terrible, ¿no? Ha habido investigaciones forenses muy famosas, ¿no? Que en efecto utilizaron antropología física y genética para identificar a personas que estaban en fosas, personas que fueron ejecutadas en un lugar o en otro, en fin, pero no, como vemos, no es un problema fácil de resolver, sobre todo cuando los criminales pues no dejan ningún rastro de las personas que han desaparecido. Esto es lo más terrible. Ahora bien, ¿qué pasaría si empezara a haber humanos modificados, mejorados aparentemente, o simplemente que se pudiera distinguir entre un genoma, digamos, natural y un genoma modificado? Seguramente habría lugar a nuevas formas de discriminación, seguramente. En un sentido o en otro, ¿no? Ya sea que esas personas se sintieran superiores o fueran consideradas inferiores. Pero, por ejemplo, una diferencia muy clara es que alguien con eso fuera inmune a ciertas enfermedades, ¿no? Simplemente alguien que fuera inmune a la gripa, ¿no? O sea, sería un superdotado porque nunca tendría gripa, nunca se enfermaría de gripa, nunca dejaría de trabajar, no tendría pretextos y eso ya le haría una diferencia sensible con respecto al resto de las personas. Entonces, ese es uno de los riesgos graves, desde luego, que en una legislación y planteando desde una idea de derechos humanos, las personas modificadas genéticamente no deberían ser discriminadas o consideradas diferentes, a menos que se demostrara que hay una diferencia radical que pueda ser problemática, pero de inicio tendríamos que seguir, planteando la idea de igualdad en términos jurídicos, ¿no? Y en términos éticos de todos los individuos de la especie, sean modificados o no sean modificados. Y ya después veremos, ¿no? Otra cosa es que pudiera haber organismos vivos que adquirieran capacidades humanas o organismos artificiales que se comportaran como personas, que es la idea de los robots, ¿no? Inteligentes que pudieran acercarse, y también tendría que reconocerlos como personas no humanas, que esas cosas, eso ya es ciencia ficción. ¿Alguien más? Hola, me llamo Sayan y bueno, yo soy de la licenciatura en Ciencia Forense. Dos preguntas. Acerca de la genómica de consumo en México, más o menos cómo está esa situación. Y bueno, seguramente como es por internet, etcétera, quizás hay muchos datos que no conozcamos, pero pues más o menos cómo está esa situación. Y la otra es, ¿qué debería hacerse o qué medidas deberían tomarse para mejorar los instrumentos que regulan el uso de la formación de biobancos, o como a partir de qué institución debería generarse o quiénes deberían integrar ese grupo? La primera pregunta de genómica de consumo en México, desafortunadamente, y sí lo digo desafortunadamente, ha sido algo que ha empezado a crecer. Hay al menos 5 compañías que se ubican por internet que te ofrecen pruebas de genética de consumo. No sabemos dónde están procesando sus muestras, no sabemos qué tipo de análisis informático están llevando a cabo para generarte un reporte. Los reportes que te entregan, en el mejor de los casos, son cuestionables, y que en realidad no hay un esfuerzo real, concreto, para regularlas. Están creciendo y llenando un vacío legal que desafortunadamente las instituciones no hemos podido llenar para pues satisfacer esa demanda que sabemos que existe, pero que finalmente pues todavía no se puede llenar ese vacío en esa necesidad,
por medio de las instituciones. El chiste es que finalmente existen al menos 4 o 5 compañías que van desde el examen que te hacen en los gimnasios, en donde te venden 23 marcadores para decirte qué tipo de entrenamiento tienes que llevar, por cuánto tiempo y qué tienes que comer para estar bien bueno. Lo malo es que cuando te entregan tus resultados, pues si quieres estar bien bueno, come frutas y verduras y vente 3 horas al gimnasio. Para eso no necesito una prueba genética. Entonces, en realidad es una cuestión más de sentido común. Y también aprovecho la pregunta para tocar el tema de que también es parte de nosotros como investigadores, tal vez, que se sobrevendió la genómica. Para hacernos de recursos para secuenciar el genoma humano y todas las investigaciones posteriores, pues sí se creó una burbuja que en realidad no se ha cumplido. Y las palabras del doctor son muy ciertas. En realidad, el análisis de biobancos amplios para identificar marcadores asociados a enfermedades comunes ha tenido muy pocas historias de éxito. Entonces también no es cuestión de que la genómica va a ser la panacea. Y eso también hay que empezar a modular ese discurso, porque es un círculo vicioso. Si nosotros seguimos diciendo que si te hago una prueba genética fulana te voy a decir qué te va a dar y de qué te vas a morir, cuando no es cierto, pues lo único que estamos haciendo es mentirle a la gente y generando falsas expectativas que generan este tipo de situaciones de demanda. Entonces, en realidad por ahí tendríamos que empezar. Realmente, ¿qué tipo de información te puede proveer este tipo de pruebas? Incluso en las pruebas que ya en caucásicos se aplican, no sé, para una enfermedad como degeneración macular, que sí está probada, que tiene un componente genético muy elevado, tal vez en México no funcione por el tipo de población que tenemos, ¿no? Entonces sí tenemos que ser muy cuidadosos con esto y tenemos que empezar a medir los alcances del discurso para que no se genere una falsa expectativa, que la gente está ávida de estas pruebas porque piensan que le van a decir desde qué comer, cómo entrenar, hasta qué se va a enfermar, cuando en realidad no es cierto, ¿no? Y sobre todo, pues, si no tenemos un marco legal adecuado para ponerle una regulación y un control a estas compañías, pues todo depende de que estemos bien informados y de que nuestro sentido común lo utilicemos para saber que muchas veces, como ya se ha discutido mucho, pues la genética, el determinismo genético no existe en ese sentido. Bueno, y en el tema de biobancos, pues al final, bueno, el término de biobancos, por desgracia, se utiliza como muy genérico. Si uno me pregunta a los investigadores, ¿existen biobancos? Por supuesto que dicen sí, porque le agregan el prefijo bio y ya porque creen que tienen algo biológico, es un biobanco. Y realmente un biobanco tendría que tener una estructura, ¿no? Entonces, de hecho, en países como el Reino Unido, como España, que tienen biobancos, tienen una ley de biobancos que está encaminado a regular los bancos para cuestiones de investigación. Entonces aquí pues a todo le ponemos bio cuando realmente son reservorios, porque no cumplen la regla de que sea imparcial, de que cada quien, o sea, de que ahí se depositen y se pueda acceder a esos bancos, ¿no? Lo más parecido es el banco de tumores que tiene el INCAN, donde ahí sí pues se toman las muestras con determinados criterios de los tumores, disecan distintas muestras y ahí pueden acceder otros investigadores. Pero aquí pues sigue funcionando como el de, pues yo me dedico a tal tema, conozco a otro investigador de otro instituto que hace esto y más o menos pues ahí por cuestiones de nos compartimos información, etcétera, nos compartimos muestras, ¿no? Cuando podría ser pues algo imparcial de ahí las muestras se depositan y quien llegue a solicitarlas y además quien cumpla con los criterios y que eso pues lo debe valorar, los biobancos deben tener su propio comité de ética, ¿no? Y, aunque pertenezcan a una institución de salud que tenga un comité de ética en investigación, los biobancos deben tener su propio comité de ética, sus reglas de gobernanza, etcétera, ¿no? Entonces, pues no, aquí en México no se logra tener un biobanco, ¿no? Y lo interesante sería, pues, que justo si van a ser como para investigación, bueno, pues que se reunieran pues zonas, pues obviamente de la Secretaría de Salud, distintas instituciones que hacen investigación desde la UNAM, el Instituto Politécnico, etcétera, y que hubiera distintos actores, ¿no? Ahí reunidos para poder pensar en un biobanco, ¿no? COFEPRIS tendría un lugar primordial para luego pues poder dar este seguimiento. Pero bueno, pues lo malo es que no se coordinan estos esfuerzos, ¿no? Entonces, pues luego las instituciones quieren hacer su propio biobanco cuando podrían hasta llegar a unirse, ¿no? Y lo malo es que también muchas veces se responde a cuestiones políticas, ¿no? Por ejemplo, en el tema forense, que igual no deberían llamarse biobancos, ¿no? Sino bancos de información, pues ahí se responde a cuestiones políticas y muchas veces pues no es que esté bien planeado o que digan, bueno, pues vamos a coordinar esfuerzos, ¿no? Ahí está pendiente
la sentencia de Campo Algodonero, en donde pues desde hace años la Corte Interamericana le dijo a México, bueno, pues ¿por qué no vas haciendo un banco de datos genéticos, sobre todo en donde los familiares de desaparecidos pues den la información y todo? Y bueno, pues en el momento se cumplieron con otras obligaciones que se pusieron a México, pero pues no con esa, y además pues bueno, porque respondió en ese momento en cuestiones políticas, cuando ya tendría que pensarse, bueno, de veras, cómo lo vamos a estructurar, con base en qué ley, si ni siquiera tenemos una ley que regule por qué se nos piden muestras de iris, de huellas dactilares, etcétera. Entonces, pues una ley que regulara adecuadamente los datos biométricos y pues ahí también este tipo de bases, ¿no? Entonces, pues como que nos falta mucho camino y para hacer las mesas de trabajo que tendrían que estar planeando cómo hacer un banco nacional o bancos estatales, etcétera, y pues para planear leyes o normas oficiales mexicanas que pues planearan esta parte técnica, ¿no? Sobre todo del manejo de los bancos. Entonces ahí sí, vuelvo a mi parte pesimista de que nos falta un buen camino legal. Atrás habían levantado la mano. Yo creo que estas dos preguntas y ahí cerramos. Y estaría muy bien si hace una pregunta y después la otra, y así ya tenemos ambas y se pueden contestar. ¿Les parece bien? Buenas tardes, yo me llamo Ariana Mayorga, soy recién egresada de la carrera de Derecho. Y bueno, mi duda empieza en esto de que hablamos de datos sensibles y de los datos personales y de cómo se maneja la información genética. Pero mi pregunta o duda va más respecto a, entonces, en el caso de una epidemia y respecto a que el Estado necesitara esa información genética, actualmente está regulado, ¿qué alcance tendría hacia la privacidad de los datos de una persona? Y si el Estado pues, pudiera acceder fácilmente a ellos, ¿o qué pasaría en este caso? Gracias. Buenas noches. Antes que nada quisiera felicitar al panel de expositores. La verdad es de que es muy ilustrativo saber del tema. Yo soy Ana Lilia Jiménez, soy licenciada en Derecho, egresada de la Facultad de Derecho. Soy litigante y me surgió una duda en el momento en el que estuvieron ustedes tratando los temas, porque nunca me había hecho esta pregunta y por eso quiero saber si alguno de ustedes podía contestarla. Bueno, tengo algunas dudas, pero bueno. En el caso de los estudios de genética que se hacen para demostrar paternidad para los niños, el Tribunal Superior de Justicia dice hay un solo genetista que va a realizar un estudio para saber si coinciden los genes para determinado padre, y sobre todo cuando hay dos padres que están diciendo, bueno, uno lo registró y el otro viene después y dice, no, ese niño no es tuyo, sino es mío. ¿Alguno de ustedes sabe qué tipo de trato le dan? Obviamente trato sensible a esos datos. ¿Qué hace el Tribunal Superior de Justicia con esos datos? Si ellos sí tienen un sistema interno para el trato de esos datos sensibles, y si en verdad estamos en manos de expertos que en realidad sí puedan dar un resultado verdaderamente certero de si efectivamente se puede comprobar con eso que un niño, que un menor, que una niña, niño o adolescente sea hijo de determinada persona, ¿no? Gracias. Muchas gracias por las preguntas. Las pasamos aquí. La regulación de las epidemias, por ejemplo, a mí me tocó estar en la CONAMED cuando surgió lo de la epidemia de la influenza H1N1 en el 2009.
Y pues ahí justo se concentraron en la CONAMED los distintos expedientes de los distintos hospitales, ¿no? Entonces, pues había un grupo de expertos analizando y pues por supuesto que veían el expediente clínico de los distintos hospitales y pues obviamente no se les pedía a los pacientes, oiga, usted da su consentimiento para que personas que no son sus médicos tratantes, etcétera, puedan analizar la información. Y pues se hizo claro, pues se protegió la información, los datos que se daban al público, etcétera, pues eran estadísticos exactamente, entonces nunca se dio un dato personal. Entonces, pues se permite ese tipo de cuestiones para cuestiones estadísticas, ¿no? Pero no para revelar la información y decir, bueno, tal persona es la que está, no sé, contagiando a alguien o etcétera, ¿no? Entonces, pues sí, la regulación sanitaria como está, sí permite a llegarse de esta información y es más, también cuando hay casos que llegan sobre negligencia a la CONAMED, se permite que puedan tener acceso o cuando van a un tribunal, pues puede conocer obviamente el caso pues un juez y entonces tiene que acceder al expediente clínico. Entonces, bueno, esos son los supuestos en los que aún sin el consentimiento pues se puede llegar a conocer la información, ¿no? Bueno, que lo conozcan las personas involucradas, no que se dé a conocer públicamente, ¿no? Entonces, sí, aunque nuestra regulación me la he pasado criticándola hoy, pero da pie para que pueda darse esta protección en medio de una emergencia sanitaria o en medio de un caso judicial. Sobre la pregunta de las pruebas de paternidad, me imagino que querrás decir algo, ¿no? Desconozco sinceramente cómo opera en el sistema judicial, pero lo que sí te puedo decir es que pues cualquier laboratorio que no es una prueba tan complicada si la comparas con otras, pero por ejemplo en el instituto, en el laboratorio de diagnóstico genómico del INMEGEN se ofrece esa prueba y es de las más demandadas. Desconozco si tiene el instituto peritos para eso, pero finalmente al menos las personas que yo sé que pueden dar fungir como peritos en esa, pues tienen muy buena preparación y en realidad el análisis no es tan complejo. Es simplemente valorar algunos marcadores, cuáles se comparten y eso se hace de una forma relativamente sencilla en la actualidad. Ahí me preocuparía más el ámbito técnico, que realmente fuera un laboratorio que cuenta con los sistemas de calidad, de seguimiento, de custodio de la muestra, que permita asegurar que las cosas se están haciendo de una forma adecuada. Desconozco también quién sea el específico que designe el sistema judicial, pero supongo que debe tener todas estas características como para definir realmente que puede dar una opinión que tenga un valor legal, ¿no? Y evidentemente pues existen una serie de laboratorios que sí están certificados, uno de ellos el del instituto, que podría ser una prueba adicional en este sentido en caso de que hubiera ahí algún tipo de discrepancia, pero desde la perspectiva jurídica sí desconozco cómo se está manejando. Yo puedo comentar que en el Tribunal Superior de Justicia, si a quien le encargan este tipo de prueba es al INCIFO, el INCIFO sí cuenta con un laboratorio certificado, con especialistas. También entiendo que la prueba de paternidad pues es una prueba, digamos, más sencilla porque es un match de 1 a 1. O sea, la información genética del niño frente a la información genética del posible papá y del otro posible papá, ¿no? Entonces, entiendo que técnicamente esto hay más probabilidades de conseguir pues una respuesta certera o muy acercada a las probabilidades que se buscan en un juicio familiar, ¿no? Y lo que sí yo aconsejaría como abogada hacia los abogados litigantes es que si quieren ofrecer estas pruebas en juicio, se cercioren precisamente de que los laboratorios en donde se realiza sean certificados. Yo confiaría absolutamente en lo que se hace en el INCIFO, es un laboratorio muy bien montado, muy profesional, que se ocupa de estas certificaciones, sobre todo a partir de que entró en vigor el sistema penal acusatorio, en que ya se exige esto. Sobre si se realizara en laboratorios privados, pues ahí habría que ver, ¿no? Sí, absolutamente. Pues, ¿alguien más? ¿No? Ay, sí, claro, por favor. No, solo para rematar, bueno, aquí vean, hay 2 casos en donde se puede
en aras del interés público, se puede superar, digamos, o hacer a un lado el consentimiento informado por casos de investigación judicial o por casos de investigación médica, por ejemplo, relacionada con pandemias, ¿no? o epidemias. Si se trata de descubrir que hay paciente cero, si de veras se puede, pues sí es bueno entrar a los exámenes clínicos, a los expedientes y probablemente pruebas genéticas para poder determinar cómo se enfermó la primera persona o qué pasó. Eso sería muy útil. Nunca sucedió en el caso de la influenza, no se pudo. Y quién sabe si con un banco de información genética se hubiera podido. Tampoco lo sé, pero bueno. A lo mejor de algo serviría tener información de todo el mundo de manera universal, así como debemos tener datos de toda persona que nació aquí, está registrada en el registro civil y tiene un nombre y una identidad y un CURP y no sé qué, ¿no? Si la foto pues no sirve de nada. Ahorita nada más hay huellas dactilares, pues podría haber datos genéticos primarios, no sé, determinar una especie de test. Y que esa información fuera custodiada por el Estado con las protecciones debidas y no comercializada. Esa sería la solución. Es un punto que se habla en los próximos 5 años, se habla de que incluso ya se podría, es como el tamiz neonatal, que el tamiz neonatal, por ejemplo, cuando se empezó a utilizar, pues se decía que era muy caro, que el ampliado era todavía más caro, pero tiene mucha utilidad. Entonces, en los países industrializados se habla en los congresos de que en los próximos 5 años se va a hacer una secuenciación si no de genoma completo, sí de un panel de genes muy particulares, incluso desde el nacimiento, y van a formar parte ya integral de nuestro expediente clínico. Entonces, pues es al parecer la tendencia y pues el abaratamiento de los costos de la tecnología al parecer lo va a permitir en un momento determinado. Nada más como para seguir con la problematización de la cuestión. ¿Quién va a guardar toda esa información, no? En la nube, ¿en dónde? O sea, porque ahora el gran problema es cómo se guarda la información, ¿no? Ya no es solamente cómo la obtienes, sino y si el Estado va a estar pagando estos servicios de nubes y va a estar pagando técnicos. Ven que el año pasado hubo esta parte terrible de que hackearon los expedientes clínicos en el Reino Unido, entonces, y pidieron bitcoins a cambio. Entonces, si quieres consultar el expediente, dame tantos, ¿no? Entonces, dice uno, los estados están listos para proteger la información de sus gobernados a ese plano. Entonces, esa parte también, la cuestión electrónica va a estar interesante. Pues muchas gracias. Como ven, este es un tema que no se agota, seguiremos bordando sobre él. Gracias a ustedes por asistir, por su participación y por su interés. Y por supuesto a esta mesa notable de expertos. De verdad les agradezco mucho al doctor Alfredo Hidalgo, a Garbi, que le decimos así todos de cariño, por supuesto al doctor Jorge Enrique Linares, y los esperamos a la siguiente sesión de este seminario, que es el próximo martes, ya es la sesión de cierre, en la que el tema será discriminación, genes y justicia restaurativa. Suena muy bien. Participarán la doctora Paulette Dieterlen, que es de aquí del instituto, Sawitli Fabiola Hernández, la doctora Vivet García, que viene de la Facultad de Ciencias, y el doctor Cristian Alejandro López Silva, que él es abogado litigante especializado en estos temas, y pues modera nuestra querida doctora Ángeles Cancino. Los esperamos entonces el siguiente martes y gracias.